Vamos a comenzar en este momento con nuestra segunda clase de este taller de predicación expositiva. En este momento vamos a iniciar y para efectos de esta clase vamos a tener como tema el siguiente: peligros de una mala contextualización, y vamos a agotar el día de hoy en esta clase la predicación impresionista. Los peligros entonces de una mala contextualización. En la clase anterior nosotros habíamos habíamos hablado de la contextualización y habíamos nosotros explicado que el texto que nosotros tenemos, el texto bíblico que nosotros tenemos en nuestras manos, nosotros lo vamos a predicar. Obviamente esta predicación es en el aquí, es en el ahora, es a nosotros, y esto nosotros explicábamos en la clase anterior. Quise ser muy claro en este aspecto para poder comprenderlo. El texto que nosotros vamos a compartir es un texto que se escribió en un momento histórico, en una cultura, en un idioma, bajo unas circunstancias muy distintas a las que se está predicando el día de hoy. De hecho, el texto nos contiene entonces una verdad, un propósito por el cual se expresó, por el cual se manifestó en ese momento, un idioma, un juego de verbos, una composición gramatical, etcétera, que se estructura en ese momento con toda una intención totalmente definida. Pero al momento en el que nosotros vamos a predicar, vamos entonces nosotros a predicar en el aquí, en el ahora, en el nosotros, y esto entonces era lo que nosotros estábamos definiendo o describiendo como la contextualización. El poder predicar entonces un mensaje, un texto que se escribió hace cientos de años en una cultura distinta, en un idioma distinto, y lo vamos a trasladar entonces a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestras circunstancias, etcétera, a nuestro entorno, pero no vamos a sacrificar el contenido original, el propósito original, el sentido o las palabras, el mensaje que el Espíritu Santo colocó ahí en ese momento cuando inspiró esos textos. Esto lo vimos obviamente en la clase anterior. Quiero traerlo a memoria para poder partir de esta realidad y entender entonces la importancia de una adecuada contextualización. Esto es entonces contextualización. Sencillamente esto es lo que nosotros entendimos, lo que nosotros vimos como contextualización. Sin embargo, mencionamos que la contextualización no es tan sencillo como nada más el hecho de decir voy a predicar un mensaje que se predicó hace mucho tiempo, porque nosotros habíamos explicado que la contextualización a través del tiempo sufre ataques, sufre unas deformaciones impresionantes a través de la redefinición, a través de rediseñar el mensaje, como lo vimos en la clase anterior. Y esto nos lleva a unos peligros de la mala contextualización que se tiene el día de hoy o que podemos desarrollar nosotros el día de hoy. La mala contextualización nos va a llevar entonces a tener buenas predicaciones, y esto es un peligro en sí. No se trata de predicar con el propósito, con la intención de tener una buena predicación, porque el día de hoy la meta de tener una buena predicación entonces sacrifica muchos aspectos de la predicación fiel a la palabra de Dios, de la predicación expositiva, y muchos tratan de ser entonces en su predicación, tratan de incluir elementos creativos, elementos llamativos, elementos interesantes para hacer de su predicación una muy buena predicación, que sea recibida, que sea aceptada por todos, pero esto pasando por el filtro histórico que veíamos en la clase anterior, donde realmente estas buenas predicaciones son redefiniciones, son mensajes con un nuevo diseño para hacerlo más atrayente, más atractivo
a los oyentes el día de hoy y hemos sacrificado entonces en ese momento la fidelidad al texto al que se nos encomienda a nosotros predicar. Entonces, esto nosotros debemos evitarlo. Ahora, mucha atención con esto. Nosotros debemos colocar la contextualización en su justo punto, en su justo medio. Hay dos realidades que quiero mencionarles en esta clase. La primera es que nosotros siempre que predicamos vamos a contextualizar. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado, predicamos un texto que fue escrito hace cientos de años en un idioma distinto al nuestro, en una cultura distinta, en unas circunstancias distintas. Y nosotros lo estamos predicando aquí y ahora en un idioma, en una cultura distinta, etcétera. Y esto es contextualizar. Siempre que nosotros vamos a predicar, vamos a contextualizar. Sin embargo, la contextualización, escuchen esto con atención, no es lo más importante de la predicación. Y esto pareciera ser algo un tanto contradictorio, un tanto irónico. Por un momento me dices que siempre que predicamos vamos a contextualizar y después me dices que lo más importante en la predicación no es la contextualización. ¿Qué es lo más importante a la hora de predicar? El mensaje. El texto siempre es más importante que la misma contextualización. De hecho, este taller de predicación expositiva se ocupará de elevar el texto al nivel de importancia que tiene y que siempre reine el texto y que el texto siempre sea lo más importante al momento que nosotros vamos a estar predicando. Entonces, terminamos la clase anterior con esta realidad de la mala contextualización. Vimos estos aspectos históricos y veíamos cómo se cae en una inadecuada hermenéutica, una inadecuada interpretación de la Sagrada Escritura, y es la razón por la que el día de hoy tenemos tantas predicaciones, tantos predicadores que no son fieles a la palabra de Dios. Todo esto derivado de una mala contextualización. Ahora, una mala contextualización concluíamos en la clase anterior y en esta clase iniciamos a partir de este punto. Decíamos que una mala contextualización nos va a llevar a una adhesión ciega. Es decir, no me importa, yo me voy a adherir a una contextualización y aunque no entiendo y estoy errando en la contextualización, yo de una manera ciega me adhiero y esto va a producir, como concluíamos en la clase anterior, una predicación impresionista, una predicación ebria, una predicación inspirada. Y vamos en esta clase a ver esta primera, que es la predicación impresionista. No pierdan de vista que surge a partir de una adhesión ciega, es decir, surge de que voluntariamente yo cierro los ojos a los elementos que yo necesito para una adecuada contextualización y que yo hago a un lado todo y que lo más importante es sencillamente presentar una buena predicación a los oyentes. Entonces, esta adhesión ciega nos llevará a una predicación impresionista, ebria o inspirada. Vamos a comenzar con esta primera, la llamada predicación impresionista. Y para explicar esta predicación impresionista, vamos por unos momentos, al igual que en la clase anterior, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la historia muy breve, muy resumido, para poder entender este aspecto. Mediados del siglo XIX, Francia. Nos vamos a colocar nosotros en unos momentos, por unos momentos en este entonces. Y aquí, en este momento, ¿qué está sucediendo en Francia en el siglo XIX, mediados del siglo XIX? Bueno, lo que nosotros tenemos es que en el aspecto de la cultura, de las bellas artes, de la pintura, tenemos grandes artistas. Y estos artistas comienzan a hacer pinturas hermosas, pinturas extraordinarias, y ellos comienzan cada vez más a pintar obras cada vez más apegadas a la realidad. Era la excelencia tal de estas obras
de pintura que se estaban produciendo, que los artistas pintan obras cada vez más verosímiles, es decir, obras cada vez más apegadas a la realidad. Y esto entonces produce entre toda la comunidad de pintores, toda la comunidad de artistas de la pintura, y comienzan entonces ellos a desarrollar unas pinturas totalmente arraigadas, totalmente realmente fotocopias de la realidad, y los artistas entonces comienzan a imitar, comienzan a copiar lo que encuentran a su alrededor. Y esto produce lo que se conoce en la historia universal como una época, como un momento del realismo. Pinturas realistas se acuña esta idea del realismo, y tenemos entonces pinturas realistas. Estas pinturas realistas pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Tenemos ahí en un extremo de su pantalla, tenemos una pintura, un día lluvioso en la calle de París, y nosotros podemos apreciar, aunque no tenemos los elementos, ¿verdad?, de la cultura, de la bella arte, de la pintura, etcétera, pero podemos ver que los trazos que tienen las pinturas realistas tienen una precisión impresionante, una técnica impresionante, una precisión artística, y realmente incluso en algunos momentos se puede confundir incluso hasta con una fotografía. Estas pinturas realistas, la característica que tenían es que representaban lo que el ojo del artista estaba viendo, y lo representaba de una forma tan fiel que era como si por un momento nosotros estuviésemos en los ojos del artista. Estas pinturas realistas, estas obras realistas, entonces están apegadas totalmente a la realidad, una copia fiel de la realidad. Y entonces para mediados del siglo XIX en Francia tenemos estos artistas realistas. Ahora, estos artistas realistas tenían una autoridad, una máxima autoridad, que era la Real Academia de Pintura y Escultura. La Real Academia de Pintura y Escultura establecía los parámetros, los criterios, los elementos, los requisitos, los códigos para cada una de las pinturas, que cada una de las pinturas debería de contener. Y en algún momento, dice la historia universal, que en algún momento una parte de los artistas realistas se rebelan contra estas imposiciones, contra estos criterios de la Real Academia de Pintura y Escultura, y ellos deciden trabajar fuera de la cobertura, fuera de la competencia de la Real Academia de Pintura y Escultura, y ellos comienzan a trabajar en sus propios talleres de forma privada. Ahí en sus talleres de forma privada ellos pueden pintar libremente y pueden pintar como ellos desean pintar. Manet, que fue uno de estos artistas ya de una fase impresionista, él dijo: pinto lo que veo, no lo que otros quieren ver. Y ellos entonces comienzan a hacer una reinterpretación. Vean aquí cómo la historia realmente es asombrosa. La historia está envuelta en periodos cíclicos, en periodos repetitivos, y podemos ver cómo en esta época del impresionismo se da una nueva representación de la realidad, se da una redefinición de la realidad. Ya no es lo que la realidad me está manifestando. En el realismo teníamos una realidad y el artista captaba esa realidad tal cual. En el impresionismo tenemos una realidad, pero ahora el pintor dice: yo no voy a pintar lo que la realidad me está diciendo, sino lo que yo estoy entendiendo de esa realidad, y tenemos entonces una nueva representación de la realidad. Tenemos aquí en la pantalla una pintura impresionista, Los Acuchilladores, de 1876, y entonces podemos ver que a partir del impresionismo ya no es lo que el ojo del artista está viendo, sino que ahora es lo que el ojo del artista, y peor aún,
lo que el ojo del que ve la obra de arte quiere interpretar. Ahora no es entonces lo que la realidad está apuntando, sino lo que el artista está interpretando de esa realidad, lo plasma, en una pintura, y a partir de ahí entonces se presenta lo que el artista está entendiendo, lo que el artista está viendo, y como le digo, a esto le sumamos que ahora no es nada más lo que el artista está viendo o interpretando, sino lo que el público quiere ver o quiere interpretar a partir de ello. Tenemos aquí en la pantalla esta imagen, esta pintura de un caballo, y podemos nosotros notar, igual, nuevamente les digo, no tenemos elementos, no tenemos criterios, conocimientos de pintura, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que esta imagen que tenemos de este caballo es muy apegada a la realidad. De hecho, esta pintura es una obra realista de un caballo. Vean la diferencia que se va dando entre una obra realista y una obra impresionista. Tenemos ante nuestros ojos una obra realista, un caballo que prácticamente pudiéramos decir es una copia de un caballo, es una copia de la realidad de lo que es realmente un caballo. Ahora pasemos al impresionismo y veamos cómo cambia. En el impresionismo tenemos, esto es un caballo. Alguien podrá decir, oye, espera un momento, el caballo es que realmente no es así un caballo. No, el artista te va a decir, no, esto es lo que yo interpreto de la realidad de un caballo. Esto para mí es un caballo y esto está demostrando, el color azul tiene este significado para mí, etcétera. Y comienzan a exponer sus propias ideas, comienzan a exponer su propia interpretación. Les voy a presentar otra imagen de un caballo y finalmente cabría en una imagen impresionista. Tenemos aquí un caballo. Alguien puede decir, esto para mí es un caballo. Está muy lejos de la realidad. Un caballo no es en simetría, no es en color, no es en dimensiones como lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, con todo derecho, un pintor impresionista pudiera decir, aquí tienes un caballo. Este es un caballo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo interpreto de la realidad de un caballo. Para mí esto es un caballo. Y podemos entonces nosotros ver que el impresionismo tiene varias consecuencias, varios errores. Mencionemos 3 por lo menos. El impresionismo entonces interpreta la realidad. La realidad deja de ser la realidad. Lo importante no es la verdad de la realidad o la realidad real, sino que interpreta la realidad. Presenta, produce, monta su propia realidad y luego exagera la realidad. Entonces, primero interpreta su propia realidad y al interpretar esa realidad que es su realidad, entonces exagera la realidad. Es una realidad no real, es una realidad producida, es una realidad artificial, pudiéramos llamarle así, pero es una realidad que ha sido totalmente exagerada. Y no podemos negar como tercer punto que entonces si se está interpretando la realidad, no es la realidad, si se está exagerando la realidad, no es la realidad, bueno, podemos concluir que distorsiona la realidad. Entonces, el impresionismo viene a ser una distorsión de la realidad. El impresionismo es apartarse totalmente de la realidad y presentar como algo real la propia interpretación que tiene el artista de la realidad. Ahora, vamos entonces a la predicación impresionista. Nosotros tenemos el texto que debemos nosotros de compartir, el texto que se encomienda debemos nosotros de compartir ante los oyentes, y este texto, entonces, en el momento que nosotros tenemos nuestro texto, obviamente como predicadores, como personas fieles a la palabra de Dios, comenzamos a trabajar en la contextualización de nuestro texto, pero si nosotros bajo una adhesión ciega
trabajamos en una predicación totalmente impresionista, nosotros estaremos trabajando para impresionar a los oyentes. Entonces, en ese momento, aquí tengamos mucho cuidado. Nuevamente voy a explicar este punto. Cuando nosotros tenemos el texto, nosotros comenzamos a contextualizar para poder presentar aquí ante nosotros el texto, la predicación que tenemos responsabilidad de presentar ante los oyentes, y comenzamos a trabajar en la contextualización. Cuando nosotros tenemos una adhesión ciega y nosotros nos centramos más en la contextualización, nosotros estaremos buscando o nosotros estaremos trabajando más en la contextualización que en el texto mismo, y se convierte en lo más prioritario, en lo más importante, la contextualización. Dije yo al inicio de esta clase que lo más importante dentro de la contextualización ni siquiera es la contextualización misma. Dentro de la contextualización lo más importante es siempre el texto que nosotros vamos a predicar. Entonces, una mala contextualización, estará el predicador trabajando en obtener una buena predicación, tratará entonces de impresionar a los oyentes, y como vimos en esta explicación del realismo y del impresionismo, pues el predicador se va a apartar de la realidad, digámoslo así, se va a apartar del texto y él va a tratar de interpretar o de sustraer lo que él interpreta, lo que él de manera subjetiva, lo que él de manera personal, lo que la escritura le está impresionando a él. Y entonces, en este trabajo de contextualización, él está trabajando y el texto deja de ser lo más importante. Lo más importante para él es impresionar a las personas. Lo más importante es la impresión que me está causando el texto a mí, la impresión que voy a causar a los demás cuando yo esté predicando este texto. Y entonces el texto deja de ser lo más importante. El texto lo hace a un lado. Lo más importante es toda esta impresión que me está causando este texto, y en ese momento entonces la predicación deja de estar dominada por el texto, y al dejar de ser dominada por el texto, al dejar de ser guiada por el texto, el predicador se ha apartado de la realidad, de lo que el Espíritu Santo dijo en esas palabras, de lo que el Espíritu Santo colocó en esas palabras de ese texto que él tendría que predicar. La predicación entonces ya no está dominada por el texto. ¿Por qué es lo que se domina entonces esta predicación? Bueno, antes de ello, el predicador comienza a ignorar aspectos históricos, no le importan aspectos históricos. Él dice, no tengo necesidad de leer en qué momento histórico se desarrolla este texto, ignora aspectos gramaticales, no me interesa los verbos, la estructuración que tienen los verbos, etcétera, todo este aspecto gramatical, no me interesa cómo es que se estaba hablando, qué se estaba diciendo. Y comienzan a ignorar incluso aspectos teológicos. Ni siquiera me interesa si la impresión que me está dando este texto chocaría contra otros textos de la Escritura. No, es lo que a mí me está impresionando. Esto se me hace fabuloso. Esto es interesante. Esto es importante para mí. Y entonces él trabaja entonces haciendo a un lado, deliberadamente, toma esta decisión, ignora aspectos históricos, aspectos gramaticales, aspectos teológicos, y vemos que entonces el predicador está totalmente impresionado. Él se impresiona por lo que ha visto. Lo mismo sucede con el predicador que con los pintores impresionistas. Ellos ven, por ejemplo, en esta pintura del caballo que puse hace unos momentos, el caballo es fuerte, es bello, etcétera. Él hace una representación de su propia realidad del caballo y él dice, para mí esto es el caballo. El caballo me impresiona por esto, por su fuerza. Oh, el caballo es poderoso, etcétera. Y el predicador entonces está sumamente impresionado y
tratará de trabajar en su contextualización bajo esta impresión. La impresión, este impresionismo dominará todo el trabajo de predicación y él trabajará para impresionar a los creyentes. Hizo a un lado hace kilómetros que dejó a un lado el texto mismo, la palabra de Dios, los aspectos gramaticales, los aspectos teológicos, los aspectos históricos, y él trabaja ahora para impresionar a los creyentes, a los oyentes que estarán recibiendo ese mensaje que él da. Tenemos aquí este texto primero de Samuel 17:42 al 51 y voy a darle lectura. Voy a tratar de ser totalmente impresionista al momento de dar esta exposición, y esto es lo que tenemos el día de hoy. Muchos predicarían este texto de esta forma: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En tu vida te van a menospreciar, pero tú eres de hermoso parecer. Tú tienes una hermosura que Dios te ha dado en tu vida. Tú eres hermoso sobre todas las personas. Hay algo especial en tu vida. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas conmigo con palos? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te ha entregado hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Quiero leer, por ejemplo, el versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y muchos predicadores impresionistas dirían: tú eres David. Tú tienes una serie de problemas, los Goliats en tu vida, pero Dios está diciendo que tú los vas a vencer con una sola piedra, en una sola oportunidad, con algo tan diminuto como una piedra. Tú vas a vencer a los Goliats de tu vida y les vas a cortar la cabeza, porque tú eres un más que vencedor, porque tú eres poderoso en Cristo, porque tú puedes hacer proezas en Cristo. Y palabras más, palabras menos, en este sentido es como de manera impresionista se destroza, por ejemplo, este texto, 1 Samuel 17:42 al 51, realmente no es lo que quiere decir. No nos está presentando que tú eres David, que tú vas a vencer que tú tienes problemas que son tus gigantes, tus Goliaths. No está diciendo eso el texto. El predicador impresionista ha ignorado aspectos históricos, aspectos gramaticales, aspectos teológicos, y realmente pudiéramos confrontarnos con la realidad. Muchos predican estos textos bajo este mensaje que acabo de dar así de una manera muy, muy rápida, pero realmente eso es lo que contiene el texto. Y si nosotros leyéramos adecuadamente estos textos, 1 Samuel 17:42 al 51, si nosotros leyéramos el contexto que le antecede, el contexto que le precede, nos daríamos cuenta que no tiene nada que ver con que tú eres David, que no tiene nada que ver con los problemas, con los gigantes en tu vida, con que tú eres un guerrero. No tiene nada que ver con ello. Realmente el texto no está diciendo ello. Pero lo que ha sucedido es que el predicador ha sido dominado en su contextualización por el impresionismo, y él quiere entonces trabajar con una predicación en la que impresione a las personas y por lo tanto sea una buena predicación, una predicación entretenida,
una predicación aventurera, una predicación que las personas se sientan emocionados, que sea bien recibida, pero realmente esto no es lo que el texto nos está diciendo. Vemos entonces que el predicador impresionista sacrifica aspectos históricos, sacrifica aspectos gramaticales, sacrifica aspectos teológicos. Esto nos lleva a una gran realidad. La predicación expositiva requiere de un enfoque diferente de estudio. De hecho, la predicación impresionista no requiere de estudio. Requiere tomar un texto, cómo me emociona, cómo me conmueve, cómo me impresiona, lo presenta de una manera, obviamente las herramientas es las emociones, los sentimientos para poder producir una buena impresión ante los oyentes, pero la predicación fiel a la palabra de Dios requiere de un enfoque diferente de estudio. Vamos a leer estos textos, vamos a leer 1 Samuel 17, 42 al 51, si es el texto que yo debo de predicar. Yo voy a no solamente centrarme en estos textos, sino en aspectos de contexto, aspectos que le preceden, aspectos que le siguen para poder entender. Voy a tratar de estudiar aspectos históricos para comprender adecuadamente a qué se está refiriendo con David, con Goliat, etcétera, con el ejército y demás. Voy a ver aspectos gramaticales, qué significa el uso de los verbos que se tienen en estos diálogos y demás. Y voy a trabajar en aspectos teológicos de lo que se está conteniendo estos textos. Entonces, la predicación expositiva requerirá de estudio, un estudio distinto, un enfoque distinto, donde vamos a sustraer todos los elementos que contiene, que están rodeando, que tiene el texto y que rodean al texto para ser lo más fieles al texto posible. Muy bien, vamos a concluir esta clase en este momento. Terminamos entonces con esta primera consecuencia de una mala contextualización de esta adhesión ciega, la que hemos titulado como una predicación impresionista. Y entonces, que Dios nos libre de predicar de una manera impresionista, donde solamente tomamos un texto, esto me impresiona, esto, cómo me llama la atención, no, sino que nosotros tengamos nuestro trabajo a la hora de trazar adecuadamente el texto, aspectos históricos, aspectos gramaticales, aspectos teológicos, comparar si no tiene alguna controversia hermenéutica con otro texto de la Biblia, a lo largo de la Biblia, lo que nosotros vamos a tratar de presentar, y esto entonces nos va a llevar a un serio estudio de la palabra de Dios. Una adhesión ciega, una mala contextualización sería una predicación impresionista. Entonces, recordemos, cuando predicamos vamos a contextualizar. Sin embargo, la contextualización misma no es el fin. La contextualización viene a ser una herramienta. Lo más importante en la contextualización es que el texto esté imperando a lo largo de todo el trabajo que tiene el predicador en su escritorio antes de presentar ante sus oyentes la predicación que le ha sido encomendada. Lo más importante es que el texto impere, el texto reine siempre a lo largo de todo el trabajo de la predicación que nosotros vamos a estar desarrollando. Si nosotros entonces trabajamos de una manera totalmente en la que yo estoy interpretando mi propia realidad, esto para mí significa esto, estamos siendo predicadores impresionistas. Y un predicador impresionista, al igual que un pintor impresionista, es aquel que se aleja de la realidad, aquel que va a dar una redefinición a la realidad, a su propia realidad, y que se ha alejado de lo que Dios o de lo que la realidad está señalando, de la verdadera realidad. Lo mismo sucede con el predicador impresionista. Él se aleja de la realidad de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo colocó ahí en ese texto. Y si nosotros nos vamos por la vía impresionista, seremos infieles a lo que Dios ha querido manifestar en el texto que nosotros vamos a estar abordando.
Muy bien, vamos a concluir. Señor, te damos gracias en este momento por esta clase que nos has permitido. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por darnos luz a uno de los peligros que tiene todo predicador, que sería tener esta adhesión ciega y que sería este camino de una predicación impresionista. Señor, ayúdanos que cada vez que vamos nosotros a tu palabra, que no nos impresione nada más sino tu palabra. Líbranos de reinterpretar, de rediseñar, de redefinir algún texto de tu palabra, de llegar a un momento con toda autoridad y con toda irreverencia y decir, para mí esto significa esto. Señor, que siempre sea, aquí el Señor dice esto, el Señor está diciendo esto, la Escritura está diciendo esto. Señor, ayúdanos a ser librados de una mala contextualización, que siempre el texto impere al momento del trabajo de cada uno de nosotros como predicadores. Señor, te lo pedimos porque amamos tu palabra, porque te amamos y porque queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de la poderosa exposición de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.